Que Dios le bendiga. Saque ahí la palabra, si la trae física, si la trae en su celular, como mejor le quede esta mañana. Y si no tiene Biblia, creo que aquí adelante hay una que sobra por si la necesita, para que la pueda utilizar. Nada más permítame acomodar por aquí. Y saludamos a los de redes sociales que ya están con nosotros también, que se están conectando. Ojalá se quede también durante el tiempo de palabra. Y acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 22, versículo 14. Mateo 22, 14. Cuando usted lo tiene, nada más dice amén. Mateo 22, 14. Amén. Quédese de Mateo 22 desde el 1 hasta el 14. Yo quiero que cierre sus ojos y oremos hoy para iniciar con la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, a través de tu Hijo amado Jesús, donde tenemos fiel acceso a tu presencia, Padre, nos presentamos todos hoy delante de ti, para darte gloria, para darte honra, alabanza y adoración. Dios, gracias por estar aquí. Gracias por estar en cada uno de nosotros. Gracias por el ánimo, por la sonrisa y la alegría que nos has dado hoy en tu presencia. Presentamos esta palabra delante de ti, Señor, para que tú agudices nuestros oídos, para que tú pongas atentos nuestro oído a tu voz, y para que nuestros ojos puedan ver más allá de lo normal y podamos entender y ver tu palabra, Señor, como tú quieres mostrarnos el claro panorama, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tengas un favor y gracia en nosotros esta mañana, y tú te muevas a misericordia en cada uno de nosotros y nos ministres y nos toques tal como tú ya lo has hecho conmigo, Señor. Te damos gracias porque tú estás aquí. Limpia los aires, limpia el ambiente de todo aquello que quiera interponerse o quiera interceder en medio de tu palabra, Dios. Yo te pido que hoy sea como esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, y que aquel que vino hoy con la necesidad de esta palabra, Señor, sea plantada en buena tierra y fuera una palabra que dé fruto, Señor, y fruto pronto, Señor Jesús, para cada uno de nosotros. Te damos gracias hoy en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El tema de esta mañana es: ¿soy llamado o soy escogido? Yo quiero que comparta conmigo esa palabra. Vamos al libro de Mateo capítulo 22, versículo 1. Dice: Jesús comenzó a hablarles otra vez por medio de parábolas y le dijo: sucede con el reino de los cielos como un rey que hizo un banquete para la boda de su hijo. Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero estos no querían asistir. Volvió a mandar a otros criados, encargándoles: digan a los invitados que ya tengo preparada la comida. Mande matar 1000 reses y animales engordados, y todo está listo, que vengan al banquete. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro se fue a sus negocios, y los otros agarraron los criados del rey y maltrataron hasta matarles. Entonces el rey se enojó mucho y ordenó a sus soldados que mataran a aquellos asesinos y quemaran a su pueblo. Luego dijo a sus criados: el banquete está listo, pero aquellos invitados no merecían venir. Vayan pues ustedes a las calles principales y inviten al banquete a todos los que encuentren. Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y así la sala se llenó de gente. Cuando el rey entró a ver a los invitados,
Se fijó en un hombre que no iba vestido con traje de boda. Le dijo: hey amigo, ¿cómo has entrado aquí si no traes traje de boda? Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que atendían las mesas: átenle de pies y manos y échenlo a la oscuridad de afuera. Entonces vendrá el llanto y la desesperación, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Amén. Ahí estamos viendo la parábola de la boda del Cordero. Y hay un detalle importante, donde Dios dice que hay unos llamados y hay unos que son escogidos. Yo le quiero preguntar a usted hoy, antes de desarrollar: ¿es usted un llamado o es usted escogido? ¿Cuál de esas dos partes será usted? Estaba investigando y dice que en el mundo existen 8 billones de personas. Esa es la cantidad de personas que hay en el mundo. Y yo me preguntaba, de esos 8 billones de personas, ¿cuántos son llamados y cuántos son escogidos? Durante la semana que he estado en el trabajo y he estado analizando, he visto personas de calle, personas que viven en las calles. Y he visto una persona allá por la casa que me causa mucha curiosidad ver el estado tan grave, el olor que suelta y todo eso. Y yo me pongo a pensar y digo: ¿hasta qué punto puede uno llegar a caer en esa situación? ¿Qué pasó con esa persona para que esté en esa situación? Y tal vez yo esté bien. Y vi una reflexión de un señor que se llama Mark Mero, que era un peleador de luchas marciales. Dice que él tenía 24 años y tenía una mamá que tenía 56 años. Y dice que la mamá pasó más de 10 años orando por él, pidiendo que él se acercara a Dios. Pero dice que él se metió y se hizo un peleador profesional, a tal punto que las drogas y el alcohol lo consumieron. Dice que una tarde, una noche, a las 3 de la madrugada, llegó a su casa en un carro con sus amigos y venía a un grado de alcoholismo y de drogas que él no reconocía quién era. Dice que tocó la puerta tan fuerte que la mamá salió y le dijo: hijo, dame un minuto para hablar contigo. Dice que él se volvió a su madre y le dijo: no tengo tiempo para ti, no me interesas. Estoy ocupado, estoy cansado, necesito dormir, necesito descansar. Y la madre se volvió y le dijo: dame un minuto, yo he estado orando por ti. Dice que él se volvió y le dijo: no me interesas lo que tú hagas, no me interesa tu Dios, no me interesa tu vida, estoy cansado. Dice que él subió, se durmió y al otro día tenía que viajar a Japón. Se fue a Japón y no se despidió de su madre. Cuando estuvo en Japón compitió y dice que estuvo tan exhausto que llegó a descansar. Y a medianoche tocaron la puerta de su cuarto. Y uno de los que atendía en recepción le dijo: Mark, tienes una llamada desde Estados Unidos. Es una llamada de emergencia. Dice que Mark corrió, tomó el teléfono y dijo: aló. Mark, le dijo el que estaba detrás del teléfono, tengo una noticia muy triste que darte. Dice que Mark le dijo: pero dime qué es. Tu madre falleció. Dice que Mark solo colgó el teléfono, salió del hotel y caminó más de 5 kilómetros viendo al cielo. Y dice que lo que gritaba era: tú eres un mal Dios. Tú me quitaste lo único que yo tenía. Dice que gritó tan fuerte al cielo y reclamó tan fuerte al cielo, hasta un punto que llegó, se sentó al lado de una alcantarilla, dice, y lloró. Y le dijo a Dios: ¿por qué tantos años de mi madre llorando para que tú hoy te la lleves? Dice que al otro día viajó al funeral y se quedó afuera porque él sentía tanto dolor de acercarse y ver a su madre y fallecer. Y dice que se acercó a alguien a su espalda y le dijo: Mark,
muchas veces Dios permite que pasen estas situaciones para que los escogidos entiendan que es cuando yo decido llamarte. Dice que Mark se acercó al féretro y vio a su madre blanca, pintada el hijo en su corazón. Mamá, siempre te ves hermosa como un ángel. Y que él lloraba y lloraba, y que dentro de él sintió y dijo: es el momento de que hagas lo que tu madre te pidió hacer. Y desde ese día dice que él salió, la enterró, y desde ese día él decidió cambiar y abandonó todo y dejó todo. Y durante más de 6 años nunca comprendió por qué su madre falleció, hasta que un día dice que Dios se le acercó y le dijo: los escogidos tienen que sufrir para poder alcanzar el reino. Y basándome en esa situación de Mark, yo me ponía a pensar que muchas veces nosotros somos tan desobedientes. Y el ser escogido por Dios, a todos aquí nos va a doler. Y muchas veces Él va a utilizar lo que más te duele, lo que más tú amas, para traernos nuevamente a razón. Tal vez puede tocar a nuestra familia. Tal vez puede tocar tu trabajo, lo que tú amas. Pero cuando usted es escogido, Dios va a buscar la forma de que usted entre en razón. Hoy, usted que está ahí, yo tenemos la posibilidad y tenemos la fortuna de conocer a Jesús. Pero ¿qué tanto podría Jesús decir de nosotros? ¿Cuánto te conoce Jesús a ti? ¿Cuánto tú hablas con Jesús? ¿Cuánto tú razonas con Jesús? Tenemos la fortuna de que Jesús nos llame amigos a todos los que estamos aquí. Pero Jesús podrá decir lo mismo de nosotros. Yo reflexionaba y Dios me hablaba y me decía: hay gente en las bancas que llevan 10 años, que llevan 20 años o pueden llevar 3 años en una banca, en una iglesia. Mas eso no significa que usted conozca a Dios. El hecho de que usted tenga 15 años en la iglesia no significa que usted conozca a Dios. Y a veces nos jactamos de la cantidad de tiempo que llevamos. Pero Dios ha logrado cumplir el propósito con usted durante toda esta cantidad de tiempo que usted lleva sentado en esa banca. A veces venimos a la banca de la iglesia y tenemos esa banca tan caliente de solo asistir y olvidar su propósito. El ser llamado a la iglesia o el ser llamado le puede pasar a cualquiera de los 8 billones que existen en el mundo. Porque usted sabe que Dios está dispuesto a recibir a cualquiera que se acerque. Dios está dispuesto a recibir a Paul, a mí y a quien quiera venir que no conozca a Dios. Y ese es alguien que es llamado. Pero el que es escogido, el que realmente Dios escoge, el que realmente decide ser escogido, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que negarse a todo lo que es uno en sí mismo. Es negarse muchas veces a la propia familia. Es decirle a mi papá, es decirle a mi mamá, es decirle a mi hermano, a mi hijo: hoy no dispongo de tiempo. Hoy mi tiempo es para Dios. Y a veces nos va a doler dejar a nuestro esposo o esposa de lado por un momento. A veces nos va a doler dejar a nuestros hijos por un momento de lado antes que Dios. Pero el que es escogido tiene que negarse y tiene que tener ese carácter de decir muchas veces: no, hoy no. Tenemos que negarnos a los placeres de la vida, a lo que en el mundo nos da. Tenemos que negarnos muchas veces y ser rechazados en el trabajo, o ser rechazados en un colegio, ser rechazados donde usted esté, porque usted no habla mal, porque usted tal vez no se comporta igual que los demás. Y eso duele muchas veces. Pero es que eso lo vuelve a ser un escogido, negarse a sí mismo.
Muchas veces tenemos que negarnos en silencio al dolor. Muchas veces tenemos que negarnos y decirle al dolor: un momento, a mí el dolor no me puede botar. A mí la depresión no me puede tirar atrás. A mí la tristeza no me puede tirar atrás. Yo soy escogido. Yo tengo que continuar pese a todo eso que usted está pasando. Lo más difícil de ser escogido es decirle a uno mismo: tú puedes. Tú puedes. Es decirse a uno mismo: tú eres capaz. Es decirle a los defectos que uno conoce. Es decirle a las discapacidades que tal vez puede usted tener: una discapacidad no me rechaza, porque yo soy escogido. Es decirle a todo lo complicado que usted sí puede continuar, que usted sí puede ir adelante. El llamado puede venir y asistir a la iglesia y calentar campo. El escogido va un paso adelante y le dice a Dios: tómame en cuenta, aunque tenga que dolerme, aunque tenga que sufrir, aunque tenga que llorar, pero llámeme, tómeme en cuenta a mí. Y venir a la iglesia como hoy es fácil, aunque cuesta madrugar, pero es fácil venir a la iglesia, es sencillo. Usted se levanta, se baña, si no se baña también, se alista, ¿verdad? Viene al culto, canta, hace lo que tiene que hacer, cumple y se va. Pero es distinto venir a la iglesia, levantarme, alistarme, venir a adorar y tener mi corazón aquí. No mi corazón en casa, pensando que dejé hecho. No tener mi corazón pensando en que dejé a mi familia allá. No tener mi corazón pensando en qué está pasando en el trabajo. Cuando venimos a la iglesia, ¿dónde está el corazón del escogido? La adoración que usted da, la adoración que yo tengo que dar, debe ser una adoración gratificante al 100% a Dios. Porque si usted no le da una adoración al 100%, usted cumple con lo que todo el mundo llama un culto religioso. Y yo veía a esa persona de calle tan enferma y con olor a orines y con unas situaciones, y yo decía: ¿qué le habrá pasado a esa persona? Y muchas veces nosotros, Dios llama a Apolo, llama a Carla y le da un propósito, y a mí nos da un propósito, por ejemplo. Pero tal vez alguno de nosotros sufre algún accidente o alguna situación de camino. Dice la palabra de Dios, o nos enseña, que había un hombre que se llamaba Mefiboset. Y dice que cuando Mefiboset nace, tenía que ser príncipe. Pero resulta que la criada que cuidaba a Mefiboset lo dejó caer y lo dejó lisiado. Mefiboset, de cintura para abajo, perdió su movilidad y utilizaba sus dos manos para poderse arrastrar y caminar. Mefiboset se vio en tal situación que decidió abandonar el propósito de ser rey y escapar a Lodebar, a un lugar donde estaban las prostitutas, donde estaban los cojos, enfermos, un lugar desértico donde estaban todos los rechazados. Mefiboset era un escogido para ser rey, pero un accidente lo hizo olvidar su propósito. ¿Cuántos aquí de nosotros en el momento de enfermedad le hemos dicho a Dios: Dios, ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué solo a mí me sucede esto? Mira aquel que no te conoce. Mira aquel que anda en la calle y no te conoce a ti. Cómo él está bien, cómo él está sano, cómo él tiene dinero, cómo él tiene todo. Pero mírame a mí, que me esfuerzo, que me sacrifico. Y estoy enfermo, estoy mal. Estoy tirado en una cama. Pero aún así sigo con vida y sigo sufriendo.
Mira mi cuerpo con manchas, mira mi cuerpo con heridas, mírame con granos, mírame con cáncer, pero ¿por qué sigo vivo? Pero Mefiboset nunca imaginó lo siguiente. Y es que Mefiboset, dice la palabra, que entró a la casa del rey. Y vea el contexto de Mefiboset entrando a la casa del rey. Mefiboset no entró a la casa del rey caminando. Mefiboset entró arrastrándose con sus dos manos. Una persona harapienta, oliendo mal. Una persona que no tenía sus ropas mejores para presentarse a la casa del rey. Dice que llegó, se arrastró delante del rey por la alfombra roja de la casa del rey. Y él esperaba escuchar lo peor. Pero dice que cuando se arrima David, el rey le dice: Mefiboset, desde hoy tú y tu familia comerán, beberán y se sentarán a la mesa del rey. Si usted cree que Dios olvidó su propósito en usted, está equivocado. Si usted cree que Dios olvidó lo que le dijo hace años, está equivocado. Porque aunque usted esté con sus peores ropas, porque aunque usted esté lisiado, aunque usted esté en su peor momento de enfermedad, Él está para usted. Y Él le dice a usted: vas tú, tu familia, a comer delante de la mesa del rey. Y ahí estuvo Mefiboset durante todo aquel tiempo, aquel que fue rechazado por sí mismo, por no creer en sí mismo. Estaba sentado con reyes. Y hoy usted tal vez está en la situación peor de su vida, pero a Dios no le interesa que usted esté enfermo. A Dios no le interesa que usted esté lisiado. A Dios no le importa que a usted le falte una mano. A Dios no le importa esa situación. A Dios lo que le importa es que usted vaya a Él, porque Él va a cumplir el propósito en usted. A Él no le importa la condición que usted tenga, que fui un ladrón, que fui un violador, que fui lo que haya sido. No le importa a Dios su condición. Porque mientras que usted tenga vida, la Biblia dice que Él va a tener misericordia una, otra y otra y otra vez. Aunque usted llegue sin manos, Él lo va a recibir. Aunque usted trate de escaparse por donde usted quiera irse, aunque usted quiera irse de la iglesia las veces necesarias que sean para usted, Dios lo va a seguir molestando, lo va a incomodar y lo va a buscar cada día y cada segundo de su vida. Porque usted es escogido para cumplir lo que Él puso en su vida. Y si Él tiene que usar medios para que usted entienda, Él lo va a hacer. Y hay un claro caso, que es el caso de Elías. Usted va a la palabra y ve a Elías. Y cuando Elías empieza su ministerio, Elías está escondido en una cueva, porque Elías está deprimido. Porque Elías se siente solo, porque Elías siente que su Dios no está. Pero como Dios tiene a sus escogidos, Dios busca la forma inimaginable para que usted entienda. Y Dios manda cuervos con comida, con carne para alimentar a Elías allá en su cueva. Y Elías entiende que Dios usa cualquier medio para levantar a su escogido. Y Elías se levantó, y sabemos la historia de Elías. Y aún pensaba yo, Dios, ¿y Pedro traicionó a su mejor amigo, a Jesús? Pedro le dijo: no te conozco 3 veces, y lo traicionó. Pedro traicionó a su maestro. ¿Y Pedro qué hizo? Decidió huir, encerrarse y quedar solo y triste. Pero como Jesús a sus escogidos los busca, lo volvió a buscar y lo levantó y lo utilizó, como ya nosotros sabemos. Yo quiero que me acompañe bien rápido al libro de Mateo, capítulo 14.
versículo número 22. Mateo 14, 22. Cuando lo tiene me dice amén. Amén. Y vamos a leerlo orando al Padre, el Hijo y su Espíritu Santo. Y dice así: después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que Él y llegaran al otro lado todos mientras Él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí Él solo. Mientras el barca llegaba bastante lejos de tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: «¡Ese es un fantasma!». Pero Jesús les habló diciendo: «Calma». Jesús le dijo: «Ven». Pedro entonces bajó del barco y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al darse cuenta la fuerza del viento, ¿qué dice? Tuvo miedo. Ya se nos viene una tormenta, y ya se nos viene un problema, ya se nos viene lo que sea. Lo primero que hacemos es tener miedo y hundirnos en ese mar y decirle: «Hey Señor, rescátame por favor». Tomamos y hacemos lo mismo que hizo Pedro cuando tenemos miedo. Pero hay un detalle importante en ese versículo, y es que Pedro visualiza a Dios y le dice: «Déjame ir a donde tú vas». Pero cuando Pedro va, la tormenta y el viento y la lluvia, todo lo que está ahí nubla la mirada de Pedro. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Se nos nubla nuestros ojos y dejamos de percibir la visión y la importancia de lo que nosotros podemos hacer en Dios. ¿Cuántos de aquí Dios no nos ha llamado a algo? ¿Cuántos de aquí Dios no te ha dicho: tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro? ¿Y cuántos de nosotros en el primer problema le hemos dado la espalda a Dios y le hemos dicho: ya no puedo más? Hemos dejado que la lluvia y el mar nos ahogue. Y esa es la situación que muchas veces nos vuelve llamados y no nos hace escogidos. El escogido tiene que perseverar. Y yo le cuento eso a usted porque yo he tenido días y semanas donde me he hundido. Pero en medio de eso que me he hundido, he entendido que soy escogido. Y que si me voy a ir, y si me voy a escapar, y si me voy a esconder debajo de la tierra haciendo un hueco, ahí va a estar Dios diciendo: salga, porque usted es escogido. Y por más que usted quiera irse a donde usted quiera, usted es escogido. Y yo veía que la Biblia dice que a Abraham Dios lo llamó amigo. Y yo viendo a Abraham y recordando un día una prédica del pastor, yo escuchaba a Abraham y yo me puse a reflexionar en esa prédica que el pastor hacía, y veía a Abraham. Dice que Dios le habla a Abraham y le dice: toma a tu hijo, llévalo más alto, que necesito que lo sacrifiques. Y yo como padre ahora me puse a pensar: yo no tengo el corazón para hacer eso. No tengo la fuerza ni la voluntad para hacerlo. Tengo la cobardía porque me da miedo perder a mi hijo. Y yo me puse en los pies de Abraham. Y yo veo a Abraham y leo a Abraham que lo tomó, se llevó su corderito, se llevó todo lo que llevaba. Y fue un camino tan largo. Yo imagino a Abraham en ese camino, por dentro, quebrantado, llorando, triste, desconsolado, porque lo que Dios le dio tenía que entregarlo. Pero dice por ahí que Abraham, en ese camino que iba tan lejos caminando,
dice que en su mente iba una canción. Y que Abraham le iba diciendo a Dios, cantándole: mi despertar, mi amanecer, todo se lo debo a Él. Y dice que mientras él iba cantando eso, él iba diciéndole: Dios, todo te lo debo a ti, Señor. Yo te lo voy a entregar a mi hijo. Y él iba diciéndole: todo se lo debo a Él. Y le decía, y Abraham iba escuchándolo, donde le iba diciendo: mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Y así iba Abraham durante todo el camino, diciéndole a Dios: todo te lo debo a ti. Y como Dios escuchó esas frases de Abraham, dice que llegó un ángel, y llegó el ángel de Jehová y le dijo: hey Abraham, detente, detente, porque mi propósito no solo está en ti, mi propósito también está en tu hijo. Y yo quiero decirle a los padres que están aquí: el propósito no solo lo alcanza a usted, sino que alcanza a tu hijo y a tu hija, y a los hijos de tus hijos. Porque si te escogió a ti como padre, escogió también a tu hijo y a tu hija. Y no importa lo que haya pasado, Él cumplirá el propósito en ti y en tu familia. Y quiero cerrar con esto. Jesús es el claro ejemplo de alguien escogido. Jesús, desde que empieza su ministerio, toma un camino diferente al de todo el resto de la humanidad. Y Él decide revolucionar y decirle a la mujer: hey, tú vas a ser importante. Y Él exalta a la mujer. Y Él vino a destruir toda la religiosidad que había en contra de la mujer. Él vino a sanar enfermos en día de reposo. Él vino a libertar. Él se mezcló con prostitutas. Él se mezcló con ladrones. Tocó leprosos. A Él no le interesó la condición de aquel que necesitaba. Y a veces a nosotros nos duele y no nos importa la situación del que lo necesita. Y eso nos deja a un lado de ser escogidos. Pero Jesús no le importó lo que iban a decir de Él. A Jesús no le importaba lo que los religiosos decían. A Jesús no le importaba lo que chismearan de Él. Jesús puso por primero el ministerio antes que su familia. Él viene y le dice: mamá, en los negocios de mi padre me es conveniente estar. Jesús viene y no le importó ensuciarse las manos cuando toma saliva y toma el lodo y le dice a aquel ciego: sé sano. Pero a nosotros nos duele ensuciarnos allá a la calle cuando tenemos que ir a servir. Pero a nosotros nos duele ensuciarnos cuando nos toca ir delante del servicio de Dios. A Jesús no le importó sanar a nadie. Él sabía cuál era su propósito. Y en el momento de su propósito hay un momento de soledad. Y es que cuando Él llega al monte Sinaí, le dice a sus discípulos, a sus amigos: oren 1 hora por mí, por favor. Él sube el momento de dolor sabiendo lo que va. Padre, ¿dónde estás?
Y el padre en esa hora no le contestó ninguna palabra. Y cuando él viene triste porque su padre no le respondió, encuentra a sus amigos también dormidos. Jesús estaba solo. Y él podía abandonar en ese momento y decirle: estoy deprimido porque me abandonaron. Pero él vuelve a subir al Padre y el Padre vuelve a callar. Y aún estando en la cruz: Padre, ¿por qué tú me has desamparado? Y el Padre no le respondió absolutamente nada. Aún en el momento de muerte estuvo solo. Y él podía haber dicho que no, porque era humano igual que usted y que yo. Pero él dijo: sí, porque yo soy escogido. Y tengo una responsabilidad en mi espalda, que es salvar a la humanidad completa. Y usted y yo tenemos una misma responsabilidad, que es salvar a todos aquellos que están necesitando. Y aún en ese momento de soledad, Jesús nunca decidió rendirse. Dice que una vez un paralítico, una persona sin pies, llegó de Jesús. Dice que puso Jesús una silla y una mesa. Y el lisiado le dijo: Jesús, por favor, pon un mantel. No quiero que veas mi defecto. Jesús le puso un mantel a la mesa. El lisiado se sentó y su defecto no se veía. Dice que Jesús le dijo: hey, permíteme quitar ese mantel. Jesús, tú vas a ver mis defectos. Vas a ver que no tengo piernas. Déjame hacerlo. Dice que cuando quitó el mantel, el lisiado lloró y lloró. Y Jesús le dijo: hey, te amo, tal como estás tú. Y ese lisiado era yo. Que llegó a su presencia, lleno de defectos y errores, y que hoy está aquí para decirle a ustedes que somos escogidos y que Él siempre nos va a ver. Que Dios los bendiga. Amén. Paz.